Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal Vez. Como bien saben, estamos en el ciclo A de lecturas para la misa dominical, por lo que vamos peregrinando el Evangelio según San Mateo. Hoy seguimos caminando el capítulo 21, esta vez en sus versículos del 33 al 43. Para este día nos acompaña en la lectura del Evangelio Santi, desde Argentina. Gracias, Santi, por participar, por estar aquí con nosotros, aunque no acá físicamente, pero bueno, agradecemos que quieras sumarte a este proyecto. El Evangelio dice así: Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. En el episodio anterior reflexionamos sobre la parábola de los dos hijos. ¿La recuerdan? Veíamos cómo Jesús busca describir la situación religiosa de la época. Están quienes, a los ojos de la sociedad, dicen alabar y comprender los designios de Dios, pero no aceptan el mensaje de conversión de Jesús. Ellos son el primer hijo de la parábola. Y también están quienes, a los ojos de la sociedad, no alaban ni comprenden a Dios, pero sí acogen el llamado de Jesús y efectivamente se convierten. Estos son el segundo hijo de la parábola. Los que no acogen el mensaje son los líderes religiosos de la época, y los que sí abrazan su mensaje, para sorpresa del mismo Jesús, son los apartados de la sociedad, los descartados por los mismos líderes religiosos. Hablamos de los publicanos y las prostitutas. Por ello, Jesús los toma como ejemplo de seguimiento y acogida del mensaje divino. Jesús está dando un mensaje claro, pero difícil de abrazar. Así, abro comillas: ustedes religiosos que están pendientes de cumplir una ley y por medio de ello merecer el amor de Dios, y que creen que el mérito es el modo de vincularnos con Dios, no tienen verdaderamente a Dios como centro, como sí lo tienen aquellos que ustedes mismos apartan de la sociedad con la observancia estricta de las leyes. Cierra comillas, podría ser esta una frase de Jesús. Con esto,
La crítica de Jesús es evidente. Se preocupan más de cumplir y hacer cumplir un dogma que por acoger la buena nueva y vincularse con Dios. Así es como llegamos al episodio de hoy. La viña y los viñadores, el vino, estas son la viña, los viñadores, el vino, son imágenes que ya están en nuestro ideario religioso y de ello, como de este texto que acabamos de escuchar, podemos sacar muchas reflexiones pastorales. Por eso hago la diferencia y está bueno recordarlo en este episodio ya número 14. En este podcast reflexionamos, comentamos el texto evangélico de cada domingo, pero desde un enfoque exegético y no tanto pastoral. Aunque claro, algo de ello está presente, no puedo escapar tan fácil. Por lo mismo es que en este espacio aprovechamos de mirar con detenimiento aquellos símbolos que nos aclaren un poco más el panorama de la vida de Jesús, para comprender de mejor manera lo que Mateo, el evangelista, nos quiere contar sobre este ser humano, sobre esta persona, sobre este Dios que es Jesús. El día de hoy tenemos una nueva parábola, según los expertos la más trágica, por lo que va sucediendo, lo que se va relatando. Esta parábola, como todas, utiliza elementos de la época. ¿Por qué es tan recurrente la idea de la viña en la Biblia? ¿Te habías preguntado eso? Bueno, efectivamente la viña es lo más valioso que tiene el campesino de la época, el campesino de Oriente. Por eso, cuando aparezca este símbolo en la Biblia, cuando vayas a leer la Biblia y encuentres este símbolo, este lenguaje, debemos comprender dos cosas. Primero, con la imagen de la viña y el trabajo que se realiza en ella, se busca reflejar el gran amor de Dios por la humanidad, su preocupación por sus hijos amados. La viña hace referencia al pueblo de Israel y el viñador es Dios. Dios actúa en nuestras vidas para que podamos dar fruto. Esta idea de la viña la encontramos en varios textos bíblicos, como en el libro de los Salmos, por ejemplo. Específicamente, tenemos el Salmo 79, el cual dice lo siguiente, abro comillas: de Egipto arrancaste una viña, expulsaste pueblos para plantarla, luego cuidaste el terreno, echó raíces y llenó la tierra, extendía sus sarmientos hasta el mar. Cierro comillas. ¿Se dan cuenta? La imagen de la viña es muy antigua y la Biblia recurre mucho a ella. En segundo lugar, segunda cosa a tener presente, la viña expresa también lo nuevo, el tiempo mesiánico. Esto en relación al vino nuevo, el cual brota en medida que esta viña, el pueblo de Dios, dé fruto. Es decir, que este pueblo sea capaz de acoger el mensaje, en este caso, de Jesús. Ya hemos venido caminando esa ruta en la que Jesús se percata que los líderes religiosos de la época no acogen su mensaje. Recordemos también esto que va a suceder en el capítulo 23, donde está el enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos, les dice hipócritas. Bueno, tengamos también eso presente. La cuestión es que aquí hay un paso más. Sabemos, nos hemos ido dando cuenta durante todos estos programas, estos episodios, sabemos que el rechazo al mensaje de Jesús está simbolizado en la no apertura de la autoridad religiosa. Pero la lógica de dar frutos o no atraviesa también al pueblo de Israel en la totalidad de su historia. No solo se trata del presente de la comunidad cristiana en el momento en que es escrito el Evangelio, sino de una negación de Dios a lo largo de la historia del pueblo judío. De allí que en la parábola se haga referencia a los siervos enviados por el dueño, es decir, los profetas, y todos aquellos enviados en misión en favor de Israel a lo largo de los siglos, pero que no fueron escuchados, y además fueron en algunos casos asesinados.
Jesús es parte de esa historia de rechazo. A Jesús, tal como al hijo de la parábola, le alcanza la misma muerte siendo asesinado a las afueras de la ciudad o de la viña. ¿Lo recuerdan? Jesús clavado a la cruz, pero fuera de la ciudad. Era un modo que tenía también en la época de dar muerte a las personas fuera de la ciudad. No tenemos que dar muchas vueltas para entender el mensaje central de esta parábola. Si los contemporáneos de Jesús no abrazan su proyecto de salvación y no escuchan su mensaje, su buena nueva, entonces la salvación será dada a otros. ¿Quiénes? Ya lo sabemos. Los paganos, los publicanos, los pecadores, los marginados, etc. ¿Por qué? Porque como ya vimos la semana pasada, Jesús se percata que ellos son quienes escuchan su mensaje y se adhieren a la salvación en la conversión. No solamente lo escuchan los judíos de su época, sino también los paganos de su época. Yo sé que esta idea que voy a decir es repetida, pero bueno, nuevamente, qué difícil para los líderes religiosos de la época sostener la calma ante un hombre, no cualquier hombre, claro, un hombre que les dice que su modo de entender la fe y el vínculo con Dios está errado. Y hoy no solo se lo dice a ellos, sino a la comunidad judía completa. Pero por otro lado, y aquí damos un pasito más, qué alegría para los, comillas, gentiles, los descartados de la sociedad judía, saber que para ellos también es el reino de los cielos, que la salvación también es para ellos, que alguien, ni más ni menos que Jesús, los reconoce como partícipes de la gracia divina. Los que son descartados por la autoridad religiosa ahora son partícipes del reino de los cielos en la cercanía de Jesús. Todo esto, esta temática de la que estamos hablando, no es más que reflejo de la situación que se vivía en Israel al momento en que el Evangelio es redactado. Esta tensión de la que ya hemos hablado en episodios anteriores cuando tratábamos temas de la comunidad, recordarán, también está presente en las cartas de Pablo. Esta tensión entre quiénes pueden o no ser parte de la comunidad, de la iglesia. Bueno, ante ese contexto de tensión del que Mateo es testigo y toma para la redacción del Evangelio, la figura de Jesús nos muestra el norte. Un norte que por lo demás Pablo, el apóstol, tiene muy presente. De allí su apertura a llevar la buena nueva a los gentiles. Bueno, Jesús muestra el norte en este Evangelio de Mateo. La buena noticia es para todos, pero aún más para los descartados de la sociedad judía, una sociedad que los ha apartado de la gracia divina porque no se adhieren a la vivencia de la fe como si lo hacen ellos. ¿Cuál es esta vivencia? La del cumplimiento de la ley y con ello el mérito de ser amados y favorecidos por Dios, como si la ley fuese la unión directa con Dios, como si el cumplimiento de la ley fuese el mejor modo de vincularnos con Dios. Jesús dice, no es por ahí. Aquí, para mí, radica una cuestión central que se nos revela en Jesús: la capacidad de leer el contexto en que se vive, captar las situaciones que posibilitan la injusticia, como lo es descartar a alguien solo porque no vive la fe como yo, descartarlo como si yo fuera el dueño de la viña, capaz de decidir quién puede o no ser parte del pueblo de Dios. El Jesús que nos transmite Mateo es un hombre que capta la injusticia de su tiempo y se posiciona firmemente contra ella. Yo no sé si hoy en día vivo o vivimos en posición de preguntarnos sobre las injusticias que nos atañen o que caen con su peso sobre nosotros o nuestros hermanos. No sé si vivimos alertas de estas situaciones como se nos invita constantemente en la vida de Jesús. Así que ante esa duda, mejor preguntémonos:
¿Soy consciente de las injusticias que vivimos o viven mis hermanos hoy? ¿Soy capaz de nombrar aunque sean 3? Y si las reconozco, ¿cómo actúo ante ellas? Y también, si no soy capaz de reconocerlas, pidamos entonces la gracia de poder hacerlo, de abrir los ojos, reconocerlas y poner todo lo que esté a nuestro alcance para ir contra ellas, como lo hizo Jesús. Bueno, espero que estas reflexiones sean un aporte a tu vida de fe y de seguimiento de Jesús. Te pido reces por mí, por los apostolados que voy realizando en la música, en este podcast. Y bueno, agradezco que estés en este momento acompañando este episodio. Gracias por acompañar este espacio. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Barro Tal vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.